Amigos, ¿qué tal? Excelente inicio de semana, excelente lunes. Y bueno, quien no tiene tan excelente inicio de semana, y mucho menos un mejor lunes, son los priistas, panistas, medios chayoteros, empresarios, etc. Que ya se frotaban las manos, disfrutando las mieles que les iba a dejar la construcción del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Pero no contaban con la consulta ciudadana. No contaban con la voluntad del pueblo. Pues sí, no están acostumbrados. Y después de una exitosa consulta en la que se aprueba el proyecto Benito Juárez, Santa Lucía, Toluca, proyecto de López Obrador para el aeropuerto, los priistas salen enardecidos, salen a despotricar, a tirar su veneno como es costumbre. Ahora dicen que es fraudulenta la consulta. Dicen que le resta credibilidad al país, porque se hicieron las cosas no como el PRI está acostumbrado, sino como el pueblo quiere. El PRI es un partido autoritario, es un partido donde lo que dice el jefe los demás lo tienen que aplaudir como focas. Aquí nadie puede evaluar, nadie puede juzgar lo que diga el jefe. Y esto está mal. En un sistema democrático como el mexicano, la verdad es que ya nos estaba haciendo mucho daño este tipo de política. El PRI ahora denuncia que la consulta del Naim pone en riesgo la credibilidad del país, cuando quien realmente pone en riesgo la credibilidad del país es el PRI. Sí, el mismo partido de Enrique Peña Nieto. Pues doña Claudia Ruiz Massieu hace estas aseveraciones, señala esto, olvidándose que no vivimos en Peñalandia. Eso sí es un fraude. Mentir para decir que hay millones de empleos. Mentir para decir que hay millones de pesos casi regados y que cualquiera puede ser millonario en México. Mentir para decir que la pobreza se ha erradicado gracias al PRI. Mentir para decir que la reforma educativa es exitosa. Esto, doña Claudia, sí es un fraude. Pagarle a los periodistas para presumir esto es un fraude. Ese es el verdadero fraude, no una consulta en la que participaron más de 1 millón de mexicanos. Sí, a lo mejor no es un número muy grande comparado con cuántos somos, pero sí es un número muy grande comparado con cuántos mexicanos realmente utilizan el aeropuerto. La verdad es que el PRI es un partido que no tiene voz ni voto, porque fueron amos y señores durante 90 años y no supieron hacer las cosas. Nos tienen sumidos en un letargo. Naciones se han levantado, Japón, Alemania, de situaciones catastróficas, y no una, sino hasta 2 veces. Y en México no hemos tenido situaciones como esta, pero sí hemos tenido algo que se llama corrupción, y con eso no se puede. Cuando hay corrupción en el gobierno, gracias a este partido, no nos vamos a poder levantar. Por eso es necesario una cuarta transformación. Por eso es necesario que se escuche a la gente, que se respete el sentir de la gente. Veamos la nota más detenidamente. Dice: PRI denuncia fraude en la consulta del Naim y acusa que está en riesgo la credibilidad del país. Así lo pone doña Claudia. Dice: la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseveró que la consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que organizó el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es inconstitucional, tendenciosa y pone en riesgo las inversiones y el desarrollo del país. A ver, la cuestión constitucional, la cuestión legal, que es lo que a mí me gusta, pues no está del todo bien fundamentada por Claudia. ¿Por qué lo voy a decir? Si realmente el presidente, si López Obrador fuera presidente y hace esta consulta, sí sería inconstitucional. Ahorita la puede hacer porque es un parámetro, no es un factor determinante. Si en base a lo que diga la consulta se pone, no, pues es el factor, y aunque el presidente no quisiera, tendría que respetar lo que dice la consulta, ahí sí sería inconstitucional. ¿Sí? A ver, si se pone, por ejemplo, a consulta que, no sé,
que haya celulares para todo México. Para todo México. Y el presidente no quiere, pero gana la mayoría, se tiene que respetar lo que diga la mayoría. Ahí sí sería inconstitucional. Pero aquí es a la opinión de los mexicanos. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Pero no porque la encuesta haya salido favorable, aunque hubiera salido negativa, aunque hubiera ganado Texcoco y López Obrador hubiera dicho, pues no, se va a Santa Lucía, no hubiera habido problema. Así que esto de la inconstitucionalidad solo es una patada de hogar. Tendenciosa, no, porque se dieron las dos opciones, e incluso en la boleta, para los que fuimos a votar, se daban los pros y contras de las dos. Pone en riesgo las inversiones y el desarrollo del país. Algunas inversiones, pero eran muy pocas. Inversionistas extranjeros no estaban tan interesados en el proyecto. Incluso el mismo Slim decía, pues no es negocio si nosotros lo tenemos que pagar. Pone en riesgo el desarrollo del país, tampoco. O sea, como si todo dependiera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mejor que se invierta en muelles, mejor que se invierta en centros de carga, eso sí, en el Istmo de Tehuantepec, en los muelles de gran peso, como en Veracruz, como en el Pacífico. Ahí sí te puedo decir que pondría en riesgo el desarrollo del país, porque es a través de lo que llega el mayor número de productos del extranjero, no a través de avión, sino a través de barco. Están en riesgo la inversión, el empleo y la credibilidad de nuestro país. La inversión ya lo explicamos que no. El empleo ha estado en riesgo desde que tu partido, Claudia Ruiz Massieu, aprobó la reforma laboral, aprobó los famosos outsourcing, y es cuando el empleado ya no tiene una seguridad laboral, ya no tiene una seguridad social. ¿Por qué? Porque a tu partido se le hizo fácil traicionar a México para que se enriquezcan los que más tienen. Advirtió la priista en su cuenta de Twitter. Previamente, el equipo de Andrés Manuel López Obrador reveló los resultados de la consulta ciudadana. El proyecto aéreo de Santa Lucía fue el ganador con 69% de los votos. En el caso de las obras que se realizan en el municipio de Texcoco, solo obtuvieron un 29%, entre ellos el voto de Mario Delgado. Para los priistas es claro que el proyecto de Texcoco debe continuar porque su viabilidad está sustentada en estudios técnicos. Ajá, sí, ¿cómo no? A ver. No se necesita ser técnico, no se necesita ser ingeniero, no se necesita ser un topógrafo para darse cuenta que si pones algo muy pesado donde antes había agua, se va a hundir. Y hay quienes me dirán, los derechairos, ¿y cómo el aeropuerto de Hong Kong? ¿Y cómo el aeropuerto de tal lugar? A ver. No están en un lago, están en el mar. Campeche le ha ganado mucho terreno al mar, pero cada vez que hay una marejada, cada vez que hay un fenómeno meteorológico, el mar regresa un poco a donde estaba antes. No se hunde por el tipo de piedra que hay. En Campeche hay una piedra que se llama laja, que es súper dura y obviamente es más baja la marea. En un lago no hay marea, pero el suelo toda la vida va a ser húmedo. Tendrían que secarse muy cañón para que no se hundieran las cosas. Vean la Ciudad de México cómo se hunde por estar sobre un lago, pero bueno. Y reúne las condiciones para que la Ciudad de México y el país tengan un aeropuerto del tamaño de sus necesidades, que permita fortalecer el desarrollo nacional, indicó en un documento. Esto lo señala Claudia Ruiz Massieu. Y bueno, necesitas aeropuertos, pues que se invierta más en los aeropuertos de cada estado, y yo creo que también sería una buena forma de darle más difusión al turismo, que no todo se centre en la Ciudad de México, y ese es un proyecto que trae López Obrador. De hecho, ya sabemos que él quiere sacar de la Ciudad de México todas las secretarías para descentralizar un poco y sobre todo pues que haya menos gente, que ya no se vean como partículas prácticamente de agua en un hielo, todas pegadas. Junto a ello, en la cuenta oficial del PRI de Twitter también dejaron en claro su rechazo a la consulta y advirtieron que se pone en riesgo el desarrollo e inversiones de México. Por su parte, Claudia Ruiz aseguró: la consulta es una burla a la ciudadanía y un atropello a la Constitución. Pone en riesgo el futuro de México en la consulta del NAI. Y bueno, les digo, insulto a la ciudadanía, burla a la ciudadanía. Burla a la ciudadanía las reformas que tú aprobaste, bueno, que tu partido aprobó. Burla a la ciudadanía lo que gasta Peña Nieto en tarugadas. Burla a la ciudadanía los tatuajes de la hija de la gaviota. Burla a la ciudadanía los millones de pesos que se gastan en banquetes.
burla a la ciudadanía el mega avionzote que tiene Peña Nieto. Esas son verdaderas burlas a la ciudadanía. No haber dicho nada del caso Odebrecht, no hacer ninguna postura de la estafa maestra, quedarse callados con lo de César Duarte, Javier Duarte, hasta que salió a la luz pública. Esa es la verdadera burla a la ciudadanía, no una consulta. No sean hipócritas priistas. Esto no es como ustedes dicen. Las cosas hoy tienen otro matiz, tienen otra forma de ser. Ustedes son los que realmente se burlan de la ciudadanía. Y esto no es la primera. Y dicen, otro de los argumentos de los priistas es que va a crear inestabilidad económica, es que los inversionistas se van a ir de México. No, por cancelar una obra no se van a ir, si no ya se hubieran ido. Les voy a dar un dato, y esto también pues, para que vean que no estoy hablando nada más de Mutis. Para empezar, en el gobierno de Calderón, ¿se acuerdan de esta refinería Bicentenario? Porque luego decían que López Obrador está loco por hacer refinerías. Calderón quería hacer una mega refinería. Se hizo inclusive, pues, se fue a concurso en qué estado se iba a poner, que se ponía en Tabasco, en Campeche, aquí estábamos emocionados. Y al fin de cuentas decide que se fuera a Hidalgo. Y sí, se fue a Hidalgo porque no dejó nada. Como el año de Hidalgo, Ingesuel que deje algo. Lo único que se hizo fue una bardotototota, medio limpiaron un terreno y se gastaron entre 9 y 12 mil millones de pesos en una refinería que no se hizo. Así se las gastó el Caguamas Calderón, así los dejó endeudados. Y pues, ¿en dónde está ese dinero? Pues yo creo que en sus pomos y un poco en la campaña de Margarita Nadie Te Conoce Zavala. Luego llegó Peña Nieto y en su campaña prometía muchas grandes obras. Entre ellas, por ejemplo, un tren entre Querétaro y la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Este proyecto tampoco se dio. Vamos a hacer un análisis más detallado de esto. Por ejemplo, primero, refinería de Bicentenario. Esto lo hace Calderón. A mediados del sexenio prometió la refinería. Sería el mayor proyecto de infraestructura en la última década y le invirtió 9.612 millones. Dicen por ahí que fueron hasta 12. Pero año después de ese anuncio, el gobierno cancela el proyecto. Unas facturas de la millonaria inversión obtenidas para esta investigación periodística evidencian la necesidad de una auditoría en el terreno ubicado en Tula, Hidalgo. No se colocó más que una barda o millonarias adjudicaciones directas, modificaciones en los montos pactados y contratación de empresas con historias de corrupción. El tren Querétaro, que era uno de los que yo les decía, y para que vean que es mentira lo que dice Claudia, que con lo del aeropuerto se va a ir la inversión, se va a ir más con cosas como esta. El tren de Querétaro lo quería hacer el gobierno chino. El gobierno de la República Popular de China pretende que el gobierno federal de México le pague una cifra de 11.300 millones de pesos. 11.300, algo así como 600 millones de dólares por la cancelación del proyecto de la construcción del tren México-Querétaro. Un tren de alta velocidad. Esto sí espanta a los empresarios. ¿Por qué? Porque México ya se había comprometido con un consorcio chino para poder hacer este tipo de obras. Sin embargo, siempre no, supuestamente no alcanzó el dinero y pues obviamente se cancela el proyecto, pues dejando en indefensión a la empresa china. ¿Por qué no se llevó a cabo? Fácil, porque aquí no estaban metidos ni Carlos Salinas, ni Carlos Slim, ni Jorge Hank, ni ninguno de estos hombres, ni mucho menos el grupo Atraco Mucho. Más bien era una inversión extranjera que no le convenía al gobierno de Enrique Peña Nieto. Otro proyecto que tenían en manos y que tampoco hicieron fue el Monterrey 6, que era un acueducto muy grande que iba a conectar a Veracruz con Monterrey para llevar agua. Esto implicaría que se cancelara el contrato con el consorcio ganador del proyecto, casualmente Grupo IGA e ICA, y por consiguiente el plan hidráulico más ambicioso que se proyectaba para el país. Dos grupos obviamente señalados por corrupción, así que no es el primer proyecto que se cancela, y sí es un proyecto
que no se va a cancelar del todo, solamente que en lugar de que se haga en un lago, en lugar que se vean afectados el medio ambiente, se va a hacer en otro lugar. Y ya dijo López Obrador, ya dijo Jesús Ramírez, su vocero, se van a reservar y se van a mantener los contratos con las empresas que hayan ganado licitaciones. Se van a analizar los contratos porque ya sabemos cómo se las gasta el gobierno de Peña Nieto. Son bastante triquiñueleros, son bastante tramposos, entonces no podemos tener la certeza que fueron todos legales. Qué bueno que se están haciendo las cosas así, qué bueno que se está tomando en cuenta la voluntad del pueblo, qué bueno que la gente está con todo y la verdad es que ojalá pronto se vea este cambio. Ya esperemos que llegue el 1 de diciembre para tener una cuarta transformación. Yo soy el 2.0, te invito a que veas el próximo video, se va a poner bueno. Va que va, dale like, claro, no se te olvide, comenta y comparte para que más gente se entere de esta noticia. Va que va.